Francos. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Guadalupe, buen día, ¿cómo están? Buen día, gracias por la comunicación. No, por favor. ¿Cuál es la reflexión? Bueno, diste varias entrevistas después de la votación, pero bueno, a 48 horas me imagino que ya han hecho como un análisis más profundo sobre lo que se votó y por qué ese resultado. Bueno, a ver, yo creo que son varios motivos los que dieron estos resultados, ¿no? Pero podemos analizar todo desde el principio. Estamos en el mes de julio, estamos a 3 meses de las elecciones nacionales. Obviamente, en periodo electoral, cada sector hace su juego. Muchos gobernadores quisieron acordar con nosotros, o dejemos de lado el kirchnerismo, ¿no? Muchos Ujú. gobernadores quisieron acordar con nosotros en sus respectivas provincias porque claramente Javier Milei mide muy bien en todo el país y en todas las provincias, con lo cual había que empezar a conversar sobre acuerdos para las gobernaciones. Nosotros tomamos una decisión de, salvo en algunas provincias donde por los gobernadores estamos conversando, en otras, aunque tengamos buena relación con los gobiernos, decidimos avanzar solos como La Libertad Avanza. Eso generó algunos problemas con los gobiernos de esas provincias, hicieron que por reacción apoyaran la propuesta del kirchnerismo, cosa que en términos políticos lo vemos mal, pero que lo aceptamos como que es razonable, ¿no? Tendremos que confrontarlo. Lo que uno no entiende es que esos gobernadores que piensan más o menos parecido a nosotros entren dentro de la del mismo esquema del kirchnerismo, que no se preocupa con respecto al gasto, si hay orden fiscal, si hay equilibrio o no hay equilibrio. Entonces, en definitiva, terminan fomentando el intento de atacar la política del gobierno del equilibrio fiscal, ¿no? Esto es desde el punto de vista inicial y conceptual, cuál era el escenario en el que se llevaba adelante esta votación. Obviamente, eh, también hay un reclamo de los gobernadores por más fondos. Nosotros tenemos análisis de qué es lo que ha ajustado la nación y cuánto han ajustado cada una de las provincias. Nosotros estamos convencidos, por más que algunos gobernadores se enojen, porque algunos sí lo han hecho, la gran mayoría de las provincias no han avanzado en ajustes fiscales en sus propios territorios. Mm. Entonces, como la política anterior era de gasto, 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 que se hacía con emisión monetaria descontrolada, se hacía como se hizo todo durante los gobiernos anteriores, porque Guadalupe, esto creo que alguna vez lo hemos hablado, el kirchnerismo de este siglo, en este siglo XXI, gobernó un cuarto, ¿no? Prácticamente, menos Ujú. el gobierno de Macri, un poquito menos de un cuarto. Y dejó el país hecho un desastre en todos los niveles, ¿no? Porque la ruptura del Estado Nacional en toda su prestación de servicios es impresionante. Todas las cajas vacías, sin dólares, sin pesos, con deuda. Hay tantas cosas. Mire, yo me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan que cuando había Ujú. que importar bienes, como no tenían dólares para importar, se daban estos IRAs, que es esta especie de Siga, derecho sí. a la importación? A Bueno, dedo. eso eso era, así, bueno, ahora hablemos de eso, era Ujú. 50.000 millones de dólares lo que tenía que dar el Estado en dólares para responder a todas esas ciras que eran los derechos de importación. Sí, claro, a dedo. Algunos dijeron que se hicieron muchos negocios con Sí, eso, claro. dicen, en parte del Sí, Estado. No, no sé si alguna vez algún juez lo investigará o no, pero para obtener las ciras se pagaban coimas, sí, ¿no? claro. Se pagan Ujú. comisiones. Bueno, entonces yo digo, eso espero, sobre todo, bueno, Guadalupe, vos sos una investigadora de estos temas Ujú. de corrupción Sí. y conocés el tema de la aduana bien y sabés que ahí se pagaron comisiones en todo eso. 50.000 millones de dólares fue lo que el gobierno se comprometió a dar para que eh, los industriales argentinos pudieran traer la importación de insumos que se necesitan para todas sus plantas. Bueno, Ujú. esa es una de las cosas que el gobierno nacional arregló.
Otra de las cosas que también arregló fue el famoso tema de los títulos que el gobierno daba para retener los pesos en los bancos. Esos eran miles de millones de dólares que estaban ahí con tasas que se reciclaba, aumentaba todos los meses porque se pagaban tasas altísimas para que esa plata no entrara al consumo, porque eso si no incrementaría aún mucho más la inflación. O sea, se emitió todo lo que se pudo y después se rescataba con títulos. Ujú. Se endeudaron en dólares todo lo que se pudo y después quedaba pendiente esa deuda. Era todo un desastre. Todo eso, en los años, todo eso rompió el Estado. ¿Qué quisimos nosotros de entrada? Poner las cuentas en orden. Poner las cuentas en orden significa que vos restringís todos los gastos que podés. En el caso del gobierno nacional, no solamente redujo la planta de personal en más de 50.000 agentes, sino que además eliminó organismos, fusionó otros, hizo todo lo posible para la tarea de Federico Sturzenegger en todo que es la de regulación y la reforma del Estado. Ha sido impresionante. Nosotros terminamos el martes de sancionar todas las leyes que podíamos hacer todos los decretos delegados que nos permitían derogar leyes, fusionar organismos, todo eso que podíamos hacer lo hicimos en una cantidad descomunal. Creo que nunca en la historia argentina se hicieron reformas como la que se hicieron en este periodo. Un año de facultades delegadas que terminó y no lo pudimos y no lo continuamos. Por supuesto, ni pedimos continuarla. ¿Sabés? En todos los gobiernos del kirchnerismo, desde Duhalde para acá, salvo el periodo Macri, que gobernó sin facultades delegadas nunca pidió Macri facultades delegadas. Mm. Bueno, durante el periodo del gobierno de Duhalde y de todo el kirchnerismo, Néstor y las dos Cristinas, Alberto Fernández, todos los años gobernaron con facultades delegadas en todos los órdenes, sin establecer objetivos como estableció el proyecto no el proyecto, la ley bases Ujú. que estableció cuáles eran los temas en que se iban a tener. Entonces este gobierno hizo todo lo que tenía que hacer para controlar el gasto público, todo, no podía hacer más que lo que hizo. ¿Y qué obtuvo? Y bueno, obtuvo un superávit de más de 1,5 puntos del Producto Bruto. Eso se hace con mucho esfuerzo. Ahora, nosotros no vamos a tirar eso por la ventana y nos vamos a oponer por todos los medios a las leyes que pretende el kirchnerismo para incrementar el gasto y atacar de esa manera la política central del gobierno, que es el equilibrio fiscal, pero no por sí mismo el equilibrio fiscal, sino porque el equilibrio fiscal genera una economía sana, una economía que no aumenta la inflación. Ustedes habrán visto lo que ha sido la baja de la inflación constante, por ahí un mes un poquito, después baja, pero la línea es absolutamente descendente. Cuando uno baja la inflación, ¿qué baja? La pobreza. Entonces, hemos pasado del 53% de pobreza en el mes de diciembre al 30 y poquito de pobreza en la actualidad. Esos son, la verdad, datos muy importantes para el país. Hemos también obtenido, cuando todos nos decían que íbamos a entrar en recesión, caída de la actividad económica, y yo cuento, la economía ha crecido el 6% del Producto Bruto durante este último, en lo que va del año, digamos, en este Mm. semestre. Entonces yo digo, nosotros no vamos a permitir que se aprueben leyes, es decir, nos vamos a oponer a las leyes que se aprueben en las que se ataque el eje central de la política de gobierno. Entonces, ahora se aprobaron estas leyes, algunas que tienen que ver con lo previsional, sistema que fue también absolutamente roto Quebrado. durante el gobierno del Ujú. kirchnerismo, quebrado totalmente, pero ¿por qué? Por las moratorias. Las moratorias han permitido jubilarse a gente que no tenía aportes o que tenía muy pocos aportes mediante acuerdos, con lo cual, ¿qué pasaba? ¿Cómo se hacía eso? Y bueno, se le daban por cumplidos los años, se le calculaba la deuda y se le permitía cobrar la deuda o pagar la deuda con las mismas prestaciones o con un porcentaje de las mismas prestaciones jubilatorias que se le daba. Una cosa, pero locura total. ¿Y ahora qué hicieron? Resolvieron que se ampliara la moratoria por un año y medio más. Todos esos temas descalabran el Estado. El gobierno las va a vetar, que no tengan dudas, las va a vetar. Vos me preguntás la causa por la que se aprobaron. No Mm. sé, yo creo que tanto esto como la discapacidad
genera sin duda Ah, son temas sensibles, ¿no? aparece como una especie de empatía social, Es que cuando en además, realidad digamos, sí, si uno se abstrae de todo este contexto, la demanda es genuina, ¿no? Es legítima. Los jubilados, todos coincidimos, ganan mal. Los subsidios por discapacidad, sí, son bajos, también con un sistema que también se está intentando sanear, porque también fue absolutamente corrompido en los últimos 20 años. Hubo orden directa y lo sé justamente por haber hecho una investigación en Formosa sobre las pensiones por discapacidad. Hubo directamente una orden de Néstor Kirchner y de hecho hubo una resolución que permitió justamente que también en muchas provincias se pudiera utilizar prácticamente como un subsidio más, al darle las pensiones por discapacidad a personas que no lo necesitaban. Y por supuesto que eso denigra, digamos, todo el sistema, ¿no? Porque obviamente al introducir más gente a cobrar un subsidio, obviamente al ser más, cobran todos menos, ¿no? Y bueno, con las jubilaciones también pasó lo mismo. 1.300.000 pensiones por discapacidad, Claro, ¿no? O sí, sea, un absurdo. eh, obviamente se está haciendo una auditoría de todo eso, Sí. que no se puede hacer de inmediato. Se mandaron las cartas de documentos, se los van a hacer pasar por exámenes médicos. Ya hay un montón que se han descubierto que eran pensiones sin el requisito necesario de la discapacidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pero esto forma parte del desastre de la administración y de la utilización de Claro, la pero también pagan administración justo por pública. pescadores, ¿no? Porque la gente que realmente Obvio, la necesita, la urgencia también la tienen, ¿no? Eso es lo obviamente, lo difícil. mismo las jubilaciones, como Claro. vos decís, Ujú. pero a ver, si vos tenés más jubilados por sistemas de moratoria que jubilados por años de aportes, entonces algo está mal en el sistema, ¿no? Entonces, Claramente. ¿qué vas a hacer? Vas a aumentar, con estas leyes, aumentás ese desequilibrio de las cajas de jubilaciones. Vos tenés dos problemas ahí. Uno, que tenés más trabajadores informales que formales. Entonces, ¿qué pasa? Que los informales no pagan aportes. Entonces el Mm. sistema no se sostiene, porque la verdad, la Argentina tiene un sistema de reparto. El sistema de reparto significa que los trabajadores en actividad y los empresarios que los tienen, que los contratan, pagan un aporte para el sistema jubilatorio. Pero si tenés todos informales, ahí no paga nadie, ¿no? ¿Y Claro. por qué tenés informales? Porque tienen muchas cargas tributarias, muchas cargas Ujú. impositivas. Entonces, cargas impositivas por el lado del empresario y tienen muchas cargas laborales también, porque vos sabés que la justicia laboral en la Argentina tiene un impacto o genera un impacto en los empresarios que no lo pueden pagar porque quiebran. Entonces todos prefieren pasar al trabajo informal, donde no pagan nada. Bueno, son todos esos temas de fondo de la organización política y económica de la Argentina los que tenemos que cambiar. Entonces aparecen ahora con estas leyes los viejos vicios de la política, que creen, no sé si creen, yo creo que en realidad no les importa que se pueda hacer magia con los números, y no hay magia con los números. Entran estos ingresos, se reparten en los sistemas públicos estos ingresos. No se puede repartir lo que no se tiene. Entonces, lo que yo creo es que con estas leyes lo que se quiere romper es lo que ha conseguido el gobierno, que es el equilibrio. ¿Cómo se pueden solucionar esos temas? Y bueno, se van a solucionar de a poco. Yo sé que hay urgencias, el gobierno sabe que hay urgencias, pero no puede hacer milagros para solucionarlo porque no existen. Entonces hay que ir ordenándolo. Entonces la situación con los jubilados es poner un poco de justicia y de equilibrio. El que aportó tiene que tener ajustes mayores que el que no aportó. Eso es lo lógico, ¿no? El que no aportó está recibiendo un subsidio, no está recibiendo una jubilación, está Claro. recibiendo un subsidio. Entonces, hay que ponerlo en esos términos. Ujú. Y en la discapacidad lo que hay que hacer es limpiar, digamos, hay que sacar los que no son discapacitados y se están aprovechando el Estado. Y los políticos que en sus provincias le dieron esta especie de pensiones graciables a personas que no eran discapacitados, tendrán que comprender a través del voto popular que lo que han hecho es perjudicar a la gente que tiene
seriamente una discapacidad. Yo creo que en algún momento eso en la Argentina se va a notar. Yo estoy convencido que nos va a ir bien en las elecciones porque yo creo que hay un cambio cultural muy importante. Mira, el otro día escuchaba una nota que hacía un colega tuyo en otra radio a tres estudiantes de la Universidad Católica Argentina, tres economistas que estaban participando de un programa de creación de un fondo fiduciario privado para financiar proyectos de microemprendedores, ¿no? Entonces, después de toda la entrevista, que fue interesante, le pregunta el periodista, dígame, eran estudiantes de economía avanzados, todos, dígame una cosa, ¿cómo ven ustedes la economía del país? Todos contestaron lo mismo, todos contestaron, lo que estaba antes no sirve, lo que está ahora empieza a ordenar la economía de la Argentina. Eran los tres votantes de Milei. Sí, de casualidad, pero los tres pensaban exactamente lo mismo, que se estaba empezando a sincerar la economía argentina y los tres dijeron que la gente se está comenzando a dar cuenta de cuáles eran los problemas del pasado. Entonces yo estoy seguro que hay un cambio cultural en la gente que entiende qué fue lo que pasó en la Argentina. Entonces eso pone nervioso a los políticos tradicionales de la Argentina porque saben que están enfrentando un problema y quieren socavar las bases del programa económico del gobierno. Mariel. ¿Qué tal, Francos? Buenos días, Mariel Fitzpatrick Hola acá. Mariel, buen día. Bien, muy bien. Usted mencionaba el tema de la dificultad para sostener el equilibrio fiscal si se diera este aumento jubilatorio, que igual, traducido en números para los jubilados, sería poco impacto en el bolsillo. Se calculaba alrededor de 60.000 pesos, ¿no? Tampoco, la verdad que es una vergüenza porque no cambiaría la situación. Pero un poco el eje del gobierno fue esto de el financiamiento para solventar este aumento que hoy por hoy rompería el equilibrio fiscal. Lo que le quería consultar es porque la oposición en lo que aprobaron, proponía vías alternativas de financiamiento, porque los más dialoguistas con el gobierno apoyan mantener este déficit cero, quizás no el kirchnerismo que prefiere que al gobierno le vaya mal, pero y proponían, por ejemplo, la exención del IVA que beneficia a directores de empresas, la exención en el pago de impuestos a las ganancias para las sociedades garantía recíproca, la nacionalización de fondos de entes cooperadores, o sea, había vías alternativas previstas. ¿Por qué el gobierno no abrió una instancia de evaluar estas otras posibles vías de financiamiento para no tener que seguir sosteniendo el ajuste sobre los jubilados? A ver, el monto de lo que sugieren en esta ley que el gobierno, en estas leyes que el gobierno va a vetar, para un año normal, porque estamos ahora a mitad de año, si se pusiera en vigencia ahora, sería, trato de acordarme de los números, pero no lo tengo acá escrito, sería algo así como 1,8 puntos del Producto Bruto Argentino, es decir, algo así como más de 10 mil millones de dólares. ¿Sí? Sí, sería, los números serían por lo que resta del año 1,5 del PBI y si fuera el año completo Sí, juntando 2,5. todos, creo que sería juntando todos, creo, no le digo ahora con total certeza porque uno tiene tantos números en la cabeza que y los números anuales de todo eso sería 3,2, si no me equivoco, ¿no? Eh, eh, Cualquiera de esos números impactan fuertemente, ¿no? Rompen el equilibrio fiscal. Entonces, esas sugerencias que hacen los diputados y senadores en las leyes no solucionan el problema, ¿no? Entonces, yo creo que son temas que en el futuro tendremos que profundizar y reordenar los conceptos, como le decía anteriormente, entre lo que son jubilaciones y lo que son subsidios, en definitiva, ya le ponga el nombre que le ponga, es decir, los que aportaron y los que no aportaron, pues no todos tienen el mismo derecho, como les decía, ¿no? O sea, alguien que aportó todos los años y alguien que aportó 4 o 5 años y el resto los puso dentro de la moratoria, son situaciones diferentes y eso lo tengo perfectamente claro. Bueno, habrá que proponer en algún momento, no lo pudimos llevar adelante hasta aquí, porque no sé si se recuerda, Mariel, que el presidente Milei en la campaña política dijo hay reformas de primera, segunda y tercera generación, ¿no? La de primera generación la hicimos a partir de la ley bases y hemos creo que cumplimentado yo diría que todas las promesas que se hicieron para este periodo de la campaña.
Las de segunda generación implican reforma a la tributaria, a todos los impuestos de la Argentina, incluso si llegamos a un acuerdo para reformar la coparticipación federal, y una reforma a la ley de trabajo, a la ley de contrato de trabajo, que también Ahora, es un tema complejo y que ahora tiene te un quiero costo grande. preguntar, Guillermo, sobre eso. Te interrumpo un minutito, te pido si nos puedes esperar porque tenemos el rotativo del aire, el Bueno, informativo que se nos viene encima. bueno, Por favor, muchísimas gracias. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. La hora 9:03. La temperatura en Buenos Aires 10 grados 2 décimas, la humedad 94%, cielo parcialmente nublado con visibilidad reducida a 6 kilómetros por neblina. La jueza Loreta Presca definirá el próximo lunes si acepta la apelación de Argentina por el fallo en contra de YPF. El gobierno le pidió a la magistrada de Nueva York que suspenda la ejecución de la sentencia que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares o en su defecto entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos buitre que demandaron al país tras su expropiación en el año 2013. La justicia le dio la razón al municipio de Escobar en el conflicto con el gobierno por el cobro de tasas. La Cámara Federal de San Martín declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Economía que limitaba el cobro de gravámenes municipales. Así reafirmó la autonomía de los gobiernos locales en la administración de sus recursos. Crisis en Medio Oriente. Israel atacó más de 250 objetivos terroristas de Hamás en las últimas 48 horas. Las fuerzas de defensa indicaron que los blancos incluyeron edificaciones preparadas con explosivos, depósitos de armas, lanzadores de misiles antitanque, puestos de francotiradores y túneles y otras infraestructuras. También eliminó a 6 miembros de la Fuerza Naval de la organización terrorista. 4 partidos le darán continuidad este sábado a la primera fecha del torneo Clausura de fútbol. A las 16, Rosario Central con la vuelta de Ángel Di María recibirá a Godoy Cruz. 18:30 para Gimnasia Esgrima La Plata Instituto y Huracán Belgrano. El sábado lo cierran Racing Barraca Central desde las 20:45. Con cielo parcialmente nublado sobre Buenos Aires y visibilidad reducida a 6 kilómetros por neblina, la temperatura 10 grados 2 décimas, la humedad 94%. Radio Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa, todo el día. La mejor manera para estar informado es noticiasargentina.com. todo lo que necesitas saber al instante. noticiasargentina.com. Guada recargada. Periodismo con valentía. Seguimos en Guada Recargada, 9:05 de la mañana. Estamos dialogando con el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Guillermo, discúlpame la interrupción. Estabas terminando de contestarle a Mariel. No, me iba a preguntar algo, creo, Mariel, ¿no? No, sí, tenía que ver un poco para retomar el hilo, el tema de la oposición dice que había otras fuentes de recursos, porque estoy hablando de la oposición que sí acompaña en términos, digamos, generales lo que es el proyecto macroeconómico del gobierno y apoya sostener el equilibrio fiscal, como que no discute eso. El tema es las prioridades, ¿no? Un poco eso es lo que está en cuestión. Por eso también, si no se entiende la abrumadora mayoría que acompañó el aumento jubilatorio, que en realidad es una suerte de recomposición mínima porque compensa un poco la inflación de enero y es un bono que es muy poco. Usted me estaba diciendo que, bueno, tenía que ver con una nueva etapa, una segunda etapa de reformas pendientes. Como por Sí, ejemplo a la ver. reforma laboral, ¿no? A ver, primero que nada, los números del incremento, vamos a ver, los números del incremento de las leyes para este año, según calcula hasta aquí de la Secretaría de Hacienda, para este año son 1,40 del PBI, y para el año que viene son 2,26, ¿ok? Para clarificar un poco el tema de los números que los tenía anotados, pero no me los acordaba.
Eh, bueno, Eso a ver, del yo PBI, quiero, ¿no? del PBI, sí, o Ujú. sea, son sumas significativas, ¿no? Eh, sobre las fuentes que mencionan, bueno, Sí, a sí, ver, le agrego una que me parece interesante, que fue el ahorro, que no la mencioné antes. El ahorro por no pagar los intereses al FMI, que son creo Sí, 500 millones. O sea, era un monto importante, digo. pero eso, a ver, todos esos temas, es decir, estos, por ejemplo, el gobierno los tiene calculados. No es que en el cálculo que hace el gobierno de recursos y gastos, para que le dé el equilibrio fiscal o para cumplir con la meta de superávit de 1,6 puntos que le planteó en el acuerdo del fondo. Quiero aclarar una cosa para que sea absolutamente transparente la ruina en la que estaba la Argentina en diciembre del 2023. Los acuerdos que tuvo que hacer el gobierno con el fondo eran por deudas que se habían generado con anterioridad a la gestión, y para eso el fondo mira las deudas que hay con el fondo y también la situación económico-financiera de la Argentina, es decir, cuáles son las otras deudas que tiene la Argentina y cuáles son las posibilidades económicas que se tienen de un programa. O sea, el fondo mide perfectamente los compromisos que tiene el gobierno argentino, no solamente de pagar la deuda con el fondo, sino cómo hace para cumplir con el resto de su deuda, que son todos los bonos que se han emitido con anterioridad a nuestro gobierno, y si la economía de la Argentina le da posibilidades para cumplir con todo eso. Y dentro de todo eso, en la presentación del plan, en esta negociación que llevó muchos meses, se acordó que la Argentina tuviera ese superávit de 1,6 puntos. Eso hay que cumplirlo, porque si no se cumple, caemos otra vez en esto que la Argentina permanente ha hecho, que es incumplir los compromisos internacionales, y en definitiva se traduce en ese índice del riesgo país que cuando llegamos al gobierno estaba en el orden de los 3.000 puntos y hoy está en el orden de los 700. Y cuesta mucho bajarlo, porque el problema es la confianza que existe en el exterior en la Argentina, y por eso fluctúan los bonos de la deuda argentina, que también cuesta mucho bajarlos, ¿cierto? Entonces, todas estas leyes generan una inestabilidad en el mercado internacional que afecta todas las relaciones económicas de la Argentina en el mundo. ¿Cómo impacta eso en el país? Impacta en que los empresarios argentinos no puedan endeudarse externamente sin pagar altas tasas de interés. Entonces, todo, como diría una persona que ahora no puede hablar, o digamos habla mucho pero que está detenida, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y entonces no es tan fácil decir, bueno, cortamos esto, cortamos el otro, podemos hacer esto, hasta los fondos de la CIDE decían algunos, que yo, bueno, el bueno, gobierno ya tiene considerados todos estos temas en el análisis de sus ingresos y gastos, ¿no? es cierto que los fondos de la CIDE aumentaron y uno dice, bueno, a ver cuáles son las prioridades, ¿no? Cuando se les niega aumento, por ejemplo, a los jubilados, pero por supuesto estamos hablando de distintas magnitudes, ¿no? Una cosa De es, magnitudes claro, diferentes, ujú. de magnitudes totalmente diferentes, no tiene ni punto de comparación, ¿no? Hay bueno, un estudio que se difundió justo a última hora de ayer de la consultora Empiria, de Hernán Lacunza, da cuenta de que los fondos propuestos justamente por la oposición para cubrir este aumento que se votó, cubrirían en realidad solamente el 10% del costo fiscal que tendría la medida, ¿no? De aumentar a los jubilados. O sea que el 90% no sabemos de dónde saldría. Bueno, esta es yo no leí el informe de Ujú. la CUNSA, pero digamos, esto es lo que genera la posición del gobierno de judicializar las leyes como segunda instancia, ¿no? Y, por supuesto, vetarlas como ha anunciado el presidente y judicializarlas, porque la ley de administración financiera establece con exactitud que ninguna ley puede ser considerada si no tiene las fuentes de financiamiento adecuadas, ¿sí? Entonces, porque lo más fácil de todo siempre es aprobar leyes con gastos, ¿no? Sí, Eso es lo sí, más es fácil. Digo, demagogia bueno, pura, gástese tanto, ¿no? después arréglense a ver de dónde sacan los fondos, ¿no? Sí, Incluso sí. te leo un mensaje que me acaba de llegar y es de una persona con discapacidad que me dice lo que se votó es un bochorno, lo que están haciendo es una utilización mezquina de las personas con discapacidad. Bueno, a ver,
en un punto tiene razón. Obviamente la persona que se dirigió a ustedes recién por ahí es una persona con una discapacidad seria. Como decíamos al principio, hay muchas discapacidades que son inventadas y se entregan a un subsidio, y eso perjudica al resto de los que tienen discapacidades verdaderas, ¿no? Uh-huh. Y el presidente fue muy tajante con respecto a, bueno, los gobernadores, ¿no? Y lo que considera una traición política. Bueno, vos siempre sos más conciliador. Dijiste que no todos los gobernadores son iguales y creo que ya en estos días empieza como una especie de intento de conciliación y de acercamiento hacia los gobernadores. ¿Con quiénes te vas a reunir y cuáles rescatas como estos gobernadores que no son lo mismo? Bueno, permitime que no quiero hacer esta clasificación. Yo tengo diálogo con muchos gobernadores. Incluso tengo diálogo con algunos gobernadores de la oposición también, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que con algunos nos resulta más sencillo. También yo creo que hay que diferenciar entre diputados y senadores. Los senadores en este caso están más directamente ligados con los gobernadores. Los diputados representan al pueblo, con lo cual siempre tienen una ligazón diferente con sus provincias, ¿no? Ahora el veto que nosotros vamos a hacer a las leyes previsionales, digamos, previsional, discapacidad, moratoria, lo vamos a hacer, entran por la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, ¿no? Así que empezaremos a conversar con los diputados, también lo vamos a hacer con los gobernadores, por supuesto. Bien. Francos, le quería preguntar si usted mirando el diario del lunes, si hubo impericia en la negociación con los gobernadores o no se abrieron los canales suficientes, no hubo instancias de negociación para evitar que pasara lo que pasó en el Senado. Porque claramente, además de los dos proyectos que le interesaban a los gobernadores y que con eso estaban como firmes, sorprendió un poco que senadores que responden a gobernadores dialoguistas acompañaron los otros proyectos. Esto es que el gobierno está criticando por el tema del aumento o sea, que romperían el equilibrio fiscal. ¿Hubo impericia de parte del gobierno? Bueno. Perdón, sé que es una pregunta difícil, pero bueno. No, en todo caso estaríamos hablando de mi propia impericia, ¿no? Porque si yo no he conseguido como jefe de gabinete cambiar la voluntad de algunos gobernadores, capaz que no hemos podido, digamos, ¿no? Bueno, o sea, Santiago Caputo también se encarga, ¿no? De las negociaciones en el Senado. Voy a cambiar la pregunta para no poner en un lugar incómodo. No es así, no, Santiago, ¿no? Pero clarifiquemos las cosas. Sí. Santiago Caputo es un asesor del presidente, habla, conversa, como hacen otros con senadores y diputados, y trata de convencer gente, como también lo hago yo, y lo hacemos todos. Yo un poco es mi función, ¿no? Es una de mis funciones, digamos. Entonces, yo no creo que se pueda poner o adjudicar responsabilidades a uno o a otro. Yo lo que creo es que en la presentación, los gobernadores hicieron una reunión en la que participaron todos para pedir más fondos. La realidad es que los gobernadores se vieron mucho menos perjudicados que la nación. Todos los impuestos que hemos derogado desde que llegamos al gobierno son impuestos que afectan a la nación, no afectan a las provincias. Impuesto país, por ejemplo, ¿no? Todos afectan la recaudación de la nación, y sin embargo la nación lo ha bancado porque redujo gastos. Entonces, pero no le hemos tocado un solo peso a las provincias. La coparticipación se mantuvo, los impuestos de la coparticipación se mantuvieron, con lo cual no hemos afectado los intereses provinciales desde este punto de vista. ¿Qué pasó? Bueno, como dije creo que al principio de la charla, estamos en un periodo político. Los gobernadores quieren más recursos para poder mostrar más en sus gestiones provinciales, y se juntaron todos en una reunión en el CFI donde se presentaron para reclamar esto. Ellos vinieron a verme, una delegación de ellos vino a verme con una propuesta de coparticipar
lo que son los impuestos, ese punto de la coparticipación que se asigna un fondo para anticipo del Tesoro que está expresamente puesto para situaciones de emergencia, y lo hemos distribuido en situaciones de emergencia que han sido los incendios, las inundaciones, etcétera, que hubo durante el año. Y quiero decirles, este gobierno, en términos relativos con respecto a los gobiernos anteriores, ha sido el que más ATNs ha distribuido a las distintas provincias que lo han solicitado por situaciones de emergencia, con excepción del gobierno de Alberto Fernández en el periodo del COVID, ese año, 2 años del COVID, en el que se distribuyeron fondos mucho más activamente, digamos. Pero, o sea, que si uno mira los periodos de Cristina Fernández de Kirchner, etcétera, para atrás, va a ver que esto fue, además, más allá de la discrecionalidad con que se lo hizo solamente para los gobernadores que estaban adheridos al kirchnerismo, que eran del kirchnerismo. Pregúntele a Schiaretti en Córdoba si recibió algún ATN durante el gobierno de Cristina Kirchner. Pregúntenle, nada, ¿sí? Entonces, yo digo, nosotros hemos cumplido con lo que establece la ley. Ahora ellos quieren cambiar la ley y quieren coparticipar este impuesto. Bueno, esto es un tema. Si no podemos sostenerlo, se hará de esa forma. Si no podemos sostener el veto o la judicialización, se hará de esa forma y no habrá más recursos para emergencias, ¿no? Cada provincia tendrá que sostener el suyo. Y el impuesto al combustible no es solamente para obras de infraestructura, es para subsidios al transporte, fundamentalmente a la provincia de Buenos Aires y a la capital, porque ahí se va una gran parte del subsidio. O sea, el boleto que pagan todos los argentinos que viajan entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires tiene un menor valor que en el resto del país porque lo subsidia la nación a través de este impuesto. Entonces, las otras provincias, si se quita eso y se distribuye con la coparticipación, bueno, el boleto de los porteños y y de la gente de la provincia de Buenos Aires se va a incrementar porque no va a haber fondos para pagar el subsidio, ¿no? Entonces yo digo, todo eso, cuando uno toca un impuesto que tiene este sistema de reparto, afecta lo que actualmente está cumpliendo con ese impuesto. Ok, se puede afectar. Si se mantiene la ley, nosotros lo vamos a vetar también, ¿no? Pero si se mantiene, seguramente la provincia de Buenos Aires y la nación en todos los transportes interjurisdiccionales se va a tener que hacer cargo del subsidio o aumentar las tarifas, que impacta directamente en la gente. Entonces, no se pueden hacer reformas de leyes livianamente. Hay que fijarse qué afecta, además de la afectación general del equilibrio fiscal, qué afecta en los fondos y en el destino de los fondos a que están dirigidos esos impuestos. Clarísimo. Guillermo, muchísimas gracias por la comunicación. No, al contrario, Guadalupe, Un gracias a gusto. ustedes, María y Guadalupe, buenos días. Buenos días. Siempre muy, muy amable. Guillermo Francos, el jefe de gabinete en Guada Recargada. Vamos a una tanda, ya venimos con más.